Buenos días, mi nombre es Álvaro Marichal, junto al doctor Pablo Vázquez le queríamos invitar a esta mesa que está denominada Estenosis aórtica en paciente de bajo riesgo quirúrgico. Es la visión del cirujano cardíaco y del cardiólogo intervencionista. La mesa va a estar dividida en unas tres partes, que son dos presentaciones, una por el cardiólogo intervencionista, la segunda por el cirujano cardíaco y después una discusión de una viñeta clínica con respecto a esta patología. Pablo. Bueno, buenos días. Y para ya ir entrando al tema, porque es una mesa corta y es un tema realmente relevante porque la estenosis aórtica en el bajo riesgo realmente hoy es un tema de mucho debate. Tenemos para eso dos excelentes expositores. Tenemos, por un lado, representando a los cirujanos cardíacos, al doctor Soca, que es cirujano cardíaco del Instituto Nacional de Cirugía Cardíaca y profesor adjunto del Centro Cardiovascular del Hospital de Clínicas. Y por otro lado, representando a los cardiólogos intervencionistas, tenemos al doctor Pablo Lamelas, amigo, cardiólogo intervencionista del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, profesor asistente en métodos de investigación en salud, impacto de la Universidad de McMaster. Es el director de research de las jornadas Solasi, de Solasi, es el director de research de Solasi y subdirector del Great Network. Y bueno, le vamos a pedir al doctor Lamelas que nos comience con su exposición. Voy a correr esto acá. Bueno, fantástico. Bueno, quiero agradecer la invitación primero y segundo aclarar que yo vengo con todo, ¿ok? O sea, porque viste cómo son los abogados también te dicen, bueno, pedí mucho para que después quede por el medio. Bueno, voy a ir bastante fuerte, así que espero que lo disfruten y que nadie salga dañado, ¿bien? Bueno, estos son mis conflictos de interés que necesitan declaración. Y bueno, todos conocen a estas dos personas, ¿bien? No voy a preguntar que levanten la mano porque todos los conocen. Ahora yo pregunto si alguien conoce a ¿Alguien conoce a esta persona? Bueno, ¿lo conoce? Mira, qué bueno. No. Bueno, una de las TAVIs. Bueno, después lo vamos a hablar, pero bueno, pocos lo conocen. Pero qué bueno que lo conoce. ¿Y conocen este experimento? Bueno, lo vamos a explicar más en detalle, pero es básicamente 5 monitos, los ponen con una escalera y unas bananas, y cada vez que un monito se acerca le tiran agua fuerte, y entonces los monitos aprenden a no ir a las bananas. Y cuando van cambiando los monitos y vienen monitos nuevos, el monito quiere subir el nuevo y los viejos le dicen, lo golpean para que no suba, porque si no lo golpean a todos. Llega un momento que todos los monitos nuevos nunca vieron el golpe, pero todos le tienen miedo a las bananas. O sea, se crea una creencia, no saben por qué, pero todos tienen miedo a las bananas. Así que el objetivo de hoy es hacerles entender o hacerlos creer que la estratificación de riesgo es un factor secundario para definir si está biocirugía en pacientes con estenosis aórtica. Bien, no es que no es un factor importante, sino que es secundario. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar estimadores de medicina basada en la evidencia que no son trials específicos, sino el cuerpo de la evidencia. Porque lo que pasa es como el fútbol, da para cualquier cosa la información. Y es muy común citar el artículo que te conviene y interpretarlo y hablar de la hipótesis de por qué se cruzan las curvas. Y acá yo voy a hablar del árbol, del bosque, no del árbol. Estos son los arbolitos que van tapando aspectos muy importantes. Entonces, para hablar del bosque hay que evitar que te tape la visión túnel de hablar de trials. Hay que hablar del cuerpo de la evidencia y eso vamos a hablar principalmente hoy. Primero, la epidemiología. En la era pre-TAVI, bien, en Estados Unidos, y no entiendo por qué va a ser diferente acá en Uruguay, el 80% de los procedimientos del reemplazo aórtico son de bajo riesgo, bien, y un 7% de alto riesgo. O sea, la gran mayoría son de bajo riesgo. Y hoy en día, en realidad ya hace más de un año, porque esto es 2021, el 90% de los reemplazos aórticos en Estados Unidos, entre 65 y 80. O sea, en el rango intermedio, le llaman el área gris, el 87% o 90% para el 2021 eran TAVI. Y yo conozco pocos ejemplos de cosas que se dieron mucho en Estados Unidos y no se trasladaron. La mayoría de las cosas que suceden allá
y a esta velocidad y a este cambio probablemente sucedan acá. Y hay que entender el por qué. Y cuando yo busqué slides de qué pasa con el estrato de riesgo, no encuentro. Porque ya el estrato de riesgo pasó de moda. Ya hablamos de expectativa de vida, hablamos de edad. Entonces, ¿tenemos evidencia científica para demostrar o rechazar la hipótesis de que la estratificación de riesgo predice beneficio? Bueno, el doctor Mayol mostró estas slides ayer, pero ¿qué uno esperaría si yo pongo los estudios en el gráfico y a medida que incrementa el score de riesgo de los pacientes debería tener mayor beneficio al TAVI, ¿correcto? Y en el rango más izquierdo de la tabla, donde los pacientes de menor riesgo, debería haber un beneficio de cirugía, o sea, un hazard ratio por encima de 1, o sea, un daño de TAVI que es lo mismo. Uno esperaría esto si el score de riesgo bajo favorecería cirugía y a medida que aumenta el riesgo favorece a TAVI, pero no se observa eso. Esto es mortalidad, pero aplica para stroke y mortalidad cardiovascular, que son los eventos críticos que los pacientes consideran importantes para la toma de decisiones. Se ve esto, que es una línea de regresión que de hecho sigue la tendencia contraria, donde todos los estudios dan hacia el beneficio y no hay un beneficio en el paciente de bajo riesgo de cirugía. O sea, el beneficio probablemente sea mayor en términos absolutos, y eso vale la pena mencionarlo. Estos riesgos relativos. Pero riesgos absolutos, obviamente, un paciente de alto riesgo TAVI va a tener mayor beneficio absoluto. Pero en términos relativos, que es como se miden las interacciones en metodología de la investigación, no hay mayor beneficio en bajo riesgo. De hecho, todo el estrato de riesgo hay beneficio de TAVI por sobre cirugía. Y eso hizo que las guías americanas ya dejaron de lado riesgo, las guías europeas tomaron el mismo camino, y también en Latinoamérica. Y voy a hacer un hincapié en la guía latinoamericana porque a mi entender, no hay precedentes que una guía clínica latinoamericana, primero que se publique en Heart, y segundo, esté acompañada de una editorial que reconozca que la guía latinoamericana sigue una mejor metodología que las guías americanas y europeas, y eso no es casualidad. Ni la guía americana ni europea sigue los mínimos estándares de una guía creíble y recomendable por GRADE, o en este caso Holger Schunemann, que tiene un rol importante en la Guideline International Network y también en lo que es GRADE. La guía latinoamericana cumple con todos esos criterios y lo podemos expandir después si hace falta. ¿Y qué demuestra? Que hay alta certeza de no inferioridad en lo que es mortalidad, muerte cardiovascular, stroke, tanto a 30 días como al más largo seguimiento, que son los eventos críticos para los pacientes. Y para los no críticos, esto es repetir un poco la información, pero lo importante es que vean que yo muestro los términos en absolutos y segundo, no está estratificado por riesgo del paciente. ¿Por qué? Porque no encontramos heterogeneidad en ninguno de estos eventos. La relación de riesgo es el mismo, entonces no tiene sentido hacer la estratificación de riesgo. ¿Y cuál fue qué jugaron los pacientes? O mejor dicho, el panel. Todo favorecía a TAVI en pacientes añosos por vía transfemoral, lo único que iba en contra eran los costos. ¿Y qué rol juega el riesgo entonces en la guía latinoamericana? Es un factor secundario. O sea, primero estratificamos por edad, que es mayor de 75 en este caso, y acceso transfemoral condicional a favor de TAVI. Y abajo los subgrupos que incluyen riesgo. Importante decir que riesgo intermedio o alto favorece a TAVI. Pero tener riesgo bajo no es una variable que favorezca a cirugía. Cirugía no agrega ningún beneficio a un paciente de bajo riesgo. Solamente agrega morbilidad y quizá un efecto de pequeña mortalidad adverso. Pero no agrega un beneficio al paciente de bajo riesgo. ¿Se entiende? No hay un beneficio, simplemente de bajo riesgo quirúrgico. Y desde que se publicó la guía, los datos que se publicaron hasta la fecha, o sea, en el gap de que se publicó hasta hoy en día, todo lo que se publicó favorece, porque ya la guía incluía Partner 2 a largo seguimiento, Partner 3, que eso los cirujanos suelen citarlo como un aspecto negativo de la TAVI, pero desde entonces, que eso ya está incluido en el metaanálisis de la guía, ya está, pero desde entonces se publicó, primero por Network Metaanálisis, estudios randomizados que está a la izquierda, que las TAVI autoexpandibles tienen mejor durabilidad protésica que las quirúrgicas, Notion 8 años y Surtavi, EBUL Low Risk a 3 años, que también se publicó en ACC este año. O sea, todo está igual o favorable hacia TAVI, o sea, no debe haber cambiado nada. Y ahora vamos al tema más preocupante, por lo menos para mi opinión, que la guía clínica, en el panel, en la discusión, dijimos, o el panel expresó que deberíamos tener en cuenta los riesgos, o sea, cómo hacemos estos procedimientos en Latinoamérica. Entonces hay que medir, monitorear y considerar la expertise local de cada procedimiento. ¿Y qué sabemos de la validez externa de los estudios randomizados? ¿Cómo podemos evaluarla? Hay algo que se llama, que es una herramienta que usamos en epidemiología clínica, que se llama índice observado versus esperado. Porque yo puedo tener la misma mortalidad que Partner, pero mis pacientes ser menor riesgo.
y yo tener mayor mortalidad relativa. Entonces, el observado versus esperado, estos TAVI del ICUA donde yo trabajo, se calcula de esta manera. Riesgo observado a la izquierda, riesgo teórico por STS en el medio y a la derecha el índice. Y si el índice está por debajo de 0,6, eso habla de que está dentro de los estándares internacionales. Lo pueden hacer esto con cualquier centro, cualquier experiencia de los partners en este caso. Por ejemplo, desde 2019 no lo calculamos más porque el 2019 no hubo muertes y el año pasado hicimos 139 TAVIs y tampoco hubo muertes a 30 días. Por lo tanto, no tiene sentido calcular el índice. ¿Y qué sé yo de Uruguay? Bueno, el único dato que tuve acceso es el Sanatorio Americano, que el último año, si bien la mortalidad global desde el inicio del programa es 3%, lo cual es para un programa de una década es un montón, o sea, bajo me refiero, la mortalidad del año pasado de 96 TAVIs fue de 1.04%, índice observado esperado 0.24, que está muy por debajo de la serie Partner, e incluso equivalente a lo que se observó en Partner 3. ¿Y qué sucede en cirugía cardíaca? Que acá es donde creo que está lo que más jugo creo tengo de la discusión, que es todo lo que reporta Nacional, el Fondo Nacional de Recursos, a la izquierda y a la derecha cada centro, que no había ánimo de identificar a nadie ni juzgar con el dedo, pero para tener idea de la dispersión. Podemos ver que hay centros que tienen una mortalidad quirúrgica de valvular pura o combinada que supera el 20%, y los centros que tienen cirugía, que yo dije, bueno, pura, qué bueno que tiene menos de 5, pero la combinada, unos porcentajes muy altos, o sea que es probable que sea error al azar. Muchos centros tienen menos de 50 cirugías cardíacas al año, por lo tanto son números frágiles. ¿Y qué sucede cuando pone esto en perspectiva a los estudios Partner? La Nacional a la izquierda, 7%, y los estudios Partner. Y si uno estandariza, que es una metodología también de epidemiología que hacemos básicamente, si asumimos esa distribución original, 80% bajo riesgo, y lo aplicamos a los estudios Partner, o sea, si Partner se habría hecho all comers en Estados Unidos, esa sería la mortalidad observada, quirúrgica, y sería la predicha. Y vemos que es sustancialmente menor a la observada nacional. Y yo la comparé con el instituto donde yo trabajo, el ICUA, que es un referente en Latinoamérica en cirugía cardíaca. Y, por ejemplo, Daniel Navia me compartió los datos de la revista SAC de hechos publicados de intermedio bajo riesgo, y puede observarse que el ICUA está un poco por debajo del que predice el STS y con un índice por debajo de 1, lo cual es aceptable. Pero eso está muy lejos de lo que sucede en la realidad en Uruguay, por lo menos para la mayoría de los centros. Quizás no para todos, pero si la media es 7 de valvular puro, yo entiendo que hay mitrales, pero si vos decís la mortalidad aórtica es 3% y el promedio es 7, la mitral que es 20, no dan los números. Realmente el riesgo es muy alto. Entonces, ¿por qué se genera, y con esto voy terminando, todo esto del riesgo y hablar de riesgo cuando la evidencia no lo apunta, no hay nada que lo sostenga? Y esta persona es Jean-Claude Laborde, que no hizo la primer TAVI, que se fue Crivier, hizo la primer Corval. Y tuve una conversación con él que fue muy interesante. Y él me dijo, mira, yo participé de la discusión de los estudios originales, de los pivotales. Y él estaba en absoluto desacuerdo de empezar a hacer por riesgo. Es como haber hecho los estudios Syntax, alto riesgo, bajo riesgo, intermedio riesgo, porque genera esta inercia clínica que después los médicos aplican lo que se hizo en los estudios. Una cosa es el desarrollo de la evidencia, lo que necesita la evidencia para generar información. Y otra cosa es cómo se utiliza la evidencia para la práctica clínica. Y tenía razón, se generó esta inercia de que hoy en día tenemos médicos calculando riesgo como variable principal, cuando es algo que fue un tema de cómo generar la información. Y esto por esto. Se genera una creencia que está, en este caso, los que manejan el control de las bananas, que serían los experimentales de los humanos, y nosotros me siento como los monitos que estamos acá y no sabemos bien por qué hacemos las cosas, porque no tenemos pensamiento crítico. Y lo interesante, y quizás esto lo voy a decir rápido porque estamos a tiempo, este experimento nunca sucedió, se inventó. De hecho, el experimento real no tiene nada que ver, pero había pares de monos, y era diferente, pero lo que se observó es que a algunos pares de monos sucedió lo que decía el experimento, que el mono nuevo tenía miedo al objeto porque por simple hecho de la creencia del anterior. Pero otros pares de monos no. Uno, el nuevo mono, se acercaba al objeto, no pasaba nada y el otro aprendía. O sea, yo tengo entonces la esperanza que hoy ustedes y las personas que lo puedan ver en streaming puedan entender que todo esto se trata de una inercia clínica, ese tiene el nombre metodológico, y no tanto un tema de real metodológico. Entonces, como conclusiones, edad y acceso deberían ser las variables primarias para indicar TAVI, porque lo dice la guía latinoamericana, que es de altísima calidad, lo dice la americana y la europea. El riesgo es un factor secundario, pero importante. Intermedio o alto favorece a TAVI,
Pero bajo riesgo no favorece a nadie, es simplemente bajo riesgo. ¿Por qué un paciente de 85 años por tener bajo riesgo lo vas a mandar a operar? O sea, billetera mata galán, bueno, expectativa de vida mata riesgo quirúrgico. Bien. Bueno, y en Uruguay se necesita medir resultado de TAVI, que eso entiendo que sucederá por el Fondo Nacional de Recursos cuando lo apruebe. Y para mí el riesgo quirúrgico es inaceptablemente alto para la mayoría de los centros. No digo que sean todos los centros, probablemente no, y esto mejora con el tiempo, pero lo publicado hasta 2021 es inaceptablemente alto, sobre todo para pacientes de bajo riesgo. Y cierro con esta slide, que es muy dura, pero creo que es una realidad, que es altamente probable que un paciente debidamente y honestamente informado de bajo riesgo entre 70 y 80 años que viva en Uruguay, prefiera TAVI por sobre cirugía, digamos. Bueno, gracias por su atención. Muchas gracias, Pablo. Bueno, ahora vamos a ver, Bueno, Gerardo. ¿cómo están? Bueno, voy a usar casi hasta el final del tiempo. Bueno, muchas gracias por, no por vos, Pablo, sino por que es muy breve la actividad, por el tema, como tú dijiste, estaría bueno que hubiera sido más largo porque es un tema muy importante. Bueno, les doy las gracias por estar acá. Yo soy Gerardo Soca, les voy a hablar de la visión del cirujano de TAVI en pacientes de bajo riesgo quirúrgico. Mi presentación es una presentación independiente, sorteamos quién empezaba, todo lo demás, no con una moneda, sino caballerosamente. Voy a hacer mi presentación, pero antes, un minuto, me fui anotando 2 o 3 cosas. Creo que la presentación de Pablo es muy buena. Yo también voy por lo mismo, por el árbol, no por los detalles o puramente por los trials. Mi presentación tiene muy pocas referencias. De hecho, pero bueno, los trials, ¿sí? que vimos que existen son los que determinaban las guías. Las guías son las que determinan las indicaciones y nuestra práctica en el día a día. Las guías, los estudios principales están basados en riesgo. Yo creo que el riesgo no es todo y le doy una importancia enorme a la edad, como vamos a ver en mi presentación. Otro comentario amistoso es la guía latinoamericana que tú mostraste. Nosotros no la conocemos, o sea, los hemodinamistas tal vez sí, pero no está aprobada por la Sociedad Uruguaya de Cardiología, no está endosada que yo tenga conocimiento. Los datos uruguayos que mostraste con tu conocimiento en medicina basada en la evidencia, estadística, todo lo demás, está mostrado de una forma rara porque está mezclado esa mortalidad de los pacientes valvulares y combinados. Los valvulares no son solo estenosis aórtica, los combinados son combinados con qué y tampoco está ajustada a riesgo, ¿no? Lo que mostraste, si no vi mal, es una mortalidad bruta. ¿Tá? Y bueno, comentario final que es constructivo así y prosigue con tu presentación y lo que dijiste al final. No quiero hacer un aviso institucional, pero bueno, el instituto donde yo trabajo tiene inscrito un registro en el cual es un registro prospectivo, ¿sí? Con todas las garantías, en el cual se va a evaluar específicamente sustitución valvular aórtica quirúrgica y TAVI en todos los estratos de riesgo, que eso realmente no existe a nivel nacional y es una falencia en esos datos. Bueno, voy a tener que apurar mi presentación. Estos son mis conflictos de interés. Yo no tengo nada contra la TAVI, ayudo en TAVI, estoy aprendiendo a hacer TAVI, tengo un MBA en salud y no trabajo para ninguna empresa de dispositivos. Mi presentación gira en torno a cuáles son las preguntas que debe hacerse un heart team cuando evalúa un paciente de bajo riesgo. Creo que eso es lo más valioso que yo les puedo aportar como cirujano. Ya sabemos todo lo bueno que tiene la TAVI, tengo que adelantar un poco. Ha demostrado su superioridad, no inferioridad en diferentes estratos de riesgo. Los resultados comunicados son mayormente a corto plazo por razones obvias. La evolución de dispositivos, técnicas, operadores ha ampliado las indicaciones, sin duda. Las complicaciones menores, entre comillas, y sin consecuencias son fundamentalmente, las conocemos, su evolución en pacientes añosos, que son la mayoría de los pacientes, tal vez no la mayoría de los pacientes en número, pero sí del tiempo de evolución de esta tecnología. Va a haber sin duda, y hay actualmente, y va a haber en el futuro, eso va a seguir creciendo, mayor colocación en pacientes jóvenes. Entonces, una de las cosas que debemos preguntarnos es cuál es el impacto, si va a haber un mayor impacto de esas complicaciones menores en los pacientes de menor riesgo, suponiendo que es una población más joven y cada vez más joven a la que se le van a implantar las válvulas y tiene una sobrevida mucho más larga que los pacientes iniciales en los que se ponía TAVI. ¿Cuáles son los problemas de la TAVI? Bueno, durabilidad de la problemas o cosas a tener en cuenta, durabilidad de la prótesis, fuga paravalvular, marcapaso definitivo, reacceso de coronarias, endocarditis, deterioro valvular y... no me pasa.
interferencia en nuevos procedimientos sobre válvula aórtica. La mayoría de estos problemas se ha avanzado mucho sobre ellos, es una cuestión tecnológica, no todos van a poder resolverse en un 100%, por ejemplo, la endocarditis como podría ser, pero sí muchos seguramente están a punto de desaparecer o desaparezcan con la evolución tecnológica en los próximos años, porque siempre va a haber una prótesis mejor que la anterior. Haciendo analogía con la historia de las válvulas quirúrgicas, se desarrollaron durante 30, 40 años, cientos de válvulas, cada válvula era mejor que la anterior. Yo no viví esa época, pero la leí, y solo unas pocas sobrevivieron y demostraron su durabilidad a largo plazo, 10, 15, 20 años. Hay válvulas que están muy establecidas por muchos estudios, que tienen una durabilidad muy aceptable a 20 años. La respuesta a esto es que se puede poner una TAVI dentro de una TAVI, pero tenemos que preguntarnos si siempre es posible, el riesgo de oclusión coronaria, el problema con el reacceso a las coronarias y el paciente de 40, 50, 60 años, dentro de 10, 15, 20, 30 años tiene un problema coronario, por ejemplo, y cuál es la estrategia, lo que podemos hablar y discutir más adelante. Esa imagen de Homero la puse porque me gustó y les quiero contar que hoy van 16 días, ¿no?, sin el lanzamiento de una nueva TAVI, porque hoy hace exactamente 16 días se comunicaron los primeros resultados o los primeros casos de implante en humanos de la evolución de una de las TAVIs que usamos actualmente. La durabilidad de la TAVI, como tú mostraste, buenos resultados a 6 y 8 años en seguimiento clínico, buenos resultados in vitro, seguramente duran más que algunas de las válvulas biológicas que se han implantado y que se implantan hoy en día por vía quirúrgica. O sea, eso parece que va a estar bien y que va a pasar en el futuro. Las válvulas, lo que sabemos es que las válvulas biológicas, quirúrgicas, implantadas en los pacientes de menor riesgo, tienen una inversa durabilidad. Cuanto más joven es el paciente, menos duran las válvulas. Eso es algo fáctico y es algo que, por analogía y por los mismos mecanismos de estrés de los componentes, podría pasar en el futuro. Va a haber más TAVI sobre TAVI o TAVI sobre válvula o lo que sea, o TAVI sobre TAVI en el futuro. Entonces, una pregunta que nos tenemos que hacer ahora cuando vemos un paciente de bajo riesgo, fundamentalmente si es joven, es ¿la TAVI que pongo ahora interfiere con un próximo procedimiento? Estamos hablando de un procedimiento no planeado, ¿no? Un procedimiento que le puede pasar por probabilidad poblacional a un paciente de joven edad. La TAVI que tengo, ¿no?, porque vamos a pensar que estamos hablando de 2023, ¿no?, en el futuro, la TAVI que tengo aquí en Uruguay o la que proveerá el fondo, ¿contempla esto en mi paciente joven fundamentalmente? ¿Qué pasa con los posibles procedimientos en un sujeto bajo riesgo que se realiza TAVI? Un aspecto, un problema eventual es el reacceso a las coronarias, que es algo sobre el cual la industria de TAVI está trabajando. Mientras eso está asegurado en la sustitución valvular aórtica convencional, la imagen de la izquierda, los cirujanos ponemos la válvula quirúrgica de forma de que el acceso a las coronarias está garantizado 100%, está comunicado como difícil en hasta 35% de los pacientes con TAVI en algunos estudios, ¿tá? Y es más difícil cuando es TAVI en válvula quirúrgica, la raíz aórtica es pequeña, válvula autoexpansible, la válvula es colocada a mayor altura, como es la tendencia actual. Son todos factores a tener en cuenta cuando pensamos en equipo cómo vamos a resolver a este paciente de bajo riesgo, fundamentalmente joven. Los trastornos de la conducción, lo mismo. Yo determino un trastorno de la conducción en un paciente joven, cuál será la repercusión a largo plazo. El explante, por ejemplo, por endocarditis o por deterioro estructural o por lo que sea de una válvula implantada mediante técnica TAVI. Hay varios estudios como el explant y otros y todos llegan a la misma conclusión. No es algo menor a tener en cuenta, es una consideración mayor fundamentalmente en pacientes jóvenes. La fuga paravalvular mayor que leve ha disminuido drásticamente, menos de 1%, en el Partner 3, menos de 3,5% en el Evolute Low Risk, y la fuga paravalvular leve sigue teniendo una incidencia elevada, ¿tá?, en el estudio que nosotros tomamos como fundamental, hasta 29%. ¿Cuál es el impacto? Porque el impacto en el viejo con estenosis aórtica parece que no pasa nada, pero ¿cuál es el impacto en pacientes más jóvenes? ¿Sí? Los estudios que tenemos, la edad media es más de 80 años. ¿Qué pasa con un paciente que queda con una fuga paravalvular leve, ¿sí?, que le hicimos iatrogénicamente a los 50 años o a los 60 años? ¿Qué pasa en las siguientes décadas? Obviamente va a haber una mejora de la técnica y de las válvulas, pero también si pensamos en una población de menor riesgo va a aumentar la incidencia de válvula aórtica bicúspide, es decir, de anatomías más complejas.
Entonces, el paciente de bajo riesgo tiene muchas opciones, a diferencia tal vez del paciente de alto riesgo, que claramente se beneficia de TAVI frente a cirugía, pero habitualmente tiene otro componente que no tiene el anterior, que es el largo plazo y que pueden ser décadas por venir. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Ahora le hago el procedimiento de bajo riesgo, después sustitución valvular aórtica como primera cirugía, después TAVI, primero válvula aórtica porque lo opero más joven, después TAVI, todo lo que sea necesario, siempre TAVI, solo sustitución valvular aórtica, pero con una válvula mecánica. Hace 10 años, 15 años, 20 años, no sé, cuando yo empecé, los pacientes se tenían que hacer un solo procedimiento, ¿no? O sea, giraba en la cirugía en torno a válvula biológica, válvula mecánica y una calibración muy fina como que fuera el único procedimiento. Ahora todo ese paradigma cambió, tenemos que poner una válvula mecánica, una válvula biológica muy grande con ampliación anular, o sea, tendremos que cambiar nuestra práctica, tenemos que poner más válvulas mecánicas con las válvulas mecánicas actuales que necesitan menor rango de anticoagulación y tienen entonces menos complicaciones vinculadas con la anticoagulación. Son pacientes, como tú decías, de bajo riesgo pero más añosos, hay que poner una TAVI y ya está, con eso se soluciona. Eso, no todos los pacientes son iguales, ¿no? Entonces hay que discutirlos en un heart team real, tomando en cuenta muchas variables, que no tenga conflictos de interés, y este heart team tiene que estar debidamente informado, formado, tener poder de influencia y de decisión para ver pormenorizadamente cada paciente, por lo menos en la era actual en la que estamos. El precio, bueno, esto es una opinión personal, creo que no va a bajar por la teoría de la innovación. Esto es una innovación, no es una disrupción, es un producto muy caro que actualmente hace el mismo trabajo para esta población de pacientes. Por las innovaciones constantes, investigación y desarrollo, cada vez va a haber, siempre hay un atributo más que mejorar, por lo cual hay que hacer una válvula nueva, hay dispositivos nuevos o cosas nuevas que tiene la propia válvula, calidad y marca, inversión en posicionamiento, fidelidad de los médicos que no van a querer cambiar la válvula en la que confían por la válvula china, no sé si existe una válvula china, pero una válvula china que salga 10 veces menos. ¿Qué más? Control de mercado. Son grandísimas empresas, ¿no?, que realizan acciones de not market o gestión de contexto para que no haya nuevas autorizaciones, acuerdo de provisión de materias primas y maquinaria, o sea, es una industria con altas barreras de entrada, nadie quiere largar la TAVI, obviamente. Y los costos de producción que es lo que siempre escucho, ¿no?, la producción en masa, la economía de escala de la TAVI. El costo de la producción de la TAVI es ínfimo comparado con el precio actual. Por lo tanto, si ahora sale 2.000 y se vende a 50.000, si sale 200 no va a disminuir el precio por 10, no va a ser una décima parte. Entonces, también, brevísimamente, hay que ver cuál es el impacto en el sistema de salud. Voy a pasar todo esto, qué implicancia tiene el sistema de salud de países de menos recursos y yo sé que siempre hablamos del paciente individual, pero hay que pensar esto también su impacto en la salud poblacional. La TAVI, para terminar, entonces falta de datos a largo plazo y muy largo plazo, hay que evaluar el impacto de las complicaciones menores a largo plazo, limitaciones en el reacceso, mayor costo e impacto en el sistema de salud. Debe tomarse la decisión en paciente de bajo riesgo por un heart team calificado, tomando en cuenta múltiples variables, con información completa al paciente y siempre pensando que es una decisión que implica un largo plazo. Muchas gracias. Sí. Bueno, muchas gracias, Gerardo. La verdad que los dos han defendido muy bien su técnica, pero bueno, creo que la viñeta que íbamos a poner va a quedar de lado porque creo que los dos tienen ganas sin ánimo de que esto se transforme en un debate, de exponer sobre la exposición de cada uno. Así que el doctor Lamela pidió la palabra. Sí, así obviamente. Que sea en igualdad de condiciones para poder responder también. No, primero, felicitarte por el coraje. Porque no cualquiera se anima, entiendo, a venir a presentar. Sí, representación cirujano, pero no tiene, es como ponerme a mí a hablar de mitraclip contra cirugía. Yo sé que pierdo. Pero acá tuviste el coraje y yo sé que no todos los cirujanos en Uruguay tienen el coraje para venir a dar la cara. Y el segundo es tu declaración de conflicto de interés me encantó. Porque hay gente, yo escuché en redes sociales, gente que se declara sin conflicto de interés. Y ya sos cirujano, ya está. Tenés conflicto financiero. Mandás a tu hijo al colegio y le pagás con lo que ganás por operar. O sea, fin. Entonces, es virtualmente imposible hacer una guía clínica, tener un heart team, nada con 0% de conflicto de interés. Porque está embebido. De hecho, las universidades en el mundo, el conflicto de interés correlaciona con el éxito de la universidad, porque si vos sos bueno, te van a querer buscar. O sea, no, es imposible evitarlo. Lo que hay que hacer es detectarlo y reportarlo.
O sea, y controlarlo. O sea, saber de quién viene. Ahora, yo, por ser proctor de 20 válvulas, si yo reporto la mortalidad del Fondo Nacional es 7%, es 7, yo esté acá o lo diga alguien sin conflictos. Pero cuando hay temas subjetivos de opinión, uno puede decir, pero ojo que él es pro, o sea, él gana plata por esto. Igual, bueno, yo si vos vamos a decirlo en criollo, cagate de risa, pero los conflictos de interés más pesados son cuando sos dueño de empresas, de distribución. Proctor te pagan por operar, digamos. Como a mí, en vez de pagarte a vos el Estado, te paga una industria. Pero yo pierdo día de trabajo en mi centro. O sea, es como que, es por decir Proctor, ¿no? Pero me encantó tu declaración de interés. Pero ahora vamos a los comentarios. El Fondo Nacional de Recursos, yo no es que lo muestre de una forma, digamos, rara. Yo te juro, me metí al PowerPoint, a los PDF, copié y pegué los números, y valvular puro es aórtico, mitral o combinado entre las dos valvulares, entiendo. Y esa mortalidad es excesivamente alta, no importa cómo la combines. Yo entiendo que, como te dije recién, decís, bueno, 7% total, con valvular pura, decís, bueno, tiene aórtico mitral, pero si vos tenés 2% aórtico, que sería lo ideal para ser paciente de bajo riesgo, las otras que son, que se te mueren. O sea, vos cuando sabés de epidemiología, sabés que esos números no se modifican por una. O sea, vos, lo que hace un experto en cualquier cosa, sobre todo en epidemiología, es decir, saber tener noción sobre las magnitudes. Es decir, la hipótesis es verdad, bueno, eso incluye todo, pero ¿cuánto va a cambiar? No va a cambiar. O sea, yo te la afirmo. A ver, por ejemplo, los números de Navia incluyen los combinados. Son aórticos, o sea, aórticos con o sin enfermedad coronaria, o sea, con o sin bypass, que una proporción importante tuvo bypass. Aún así, la mortalidad estaba por debajo del predicho, está publicado en la revista SAC. Entonces, quizás ese aspecto de lo que quería mencionar. O sea, yo no hice las cosas muy raras, simplemente reporté lo que está en Internet, que lo doy como cierto. Después, lo de la guía, a ver, está hecha, desarrollada por la SOLACI, pero la Sociedad Interamericana de Cardiología, que es interamericana, va incluyendo Estados Unidos y Canadá, porque es interamericana, y que la sociedad uruguaya no está asociada, pero es miembro, una cosa media rara, un tema político. Y cuando la Sociedad Interamericana, que incluye Estados Unidos, Canadá, hasta Ushuaia y Chile, invitamos a toda Latinoamérica a participar, los únicos 2 países que no participaron fueron Uruguay y Perú, por un tema 140% político. No hay un tema. Acá los seres humanos no son diferentes. ¿Qué son ustedes? Robots, digamos. Son seres humanos, y aplica la evidencia. Y encima, y esto lo voy a decir porque encima está grabado, la carta que yo recibo, como parte miembro del Comité Ejecutivo de la Guía, justificando por qué no participan, dice, porque encima vamos a tener esta discusión interna y no es buen momento para discutirlo. Al revés, si vamos a discutir, acá en Uruguay en ese momento iban a discutir acá la indicación de TAVI, ¿qué mejor que unirte a un webinario de guía y decir lo que vos pensás? En el webinario de la guía, que fueron 3 webinarios, incluyendo a Canadá, Estados Unidos, se distribuyó la información de la guía, justamente era el momento de decir, yo no estoy de acuerdo con esto. Y que medida que los cirujanos no conocen la guía en Uruguay, me cuesta creer, primero porque se publicó en BMJ Journal, o sea, Leal no Journal, y segundo, que en Uruguay, bueno, un cirujano específico escribió una carta criticando la guía, o sea, la conoce de pe a pa, leyó hasta la más mínima referencia. Entonces, yo no la creo que no la conocen. La conocen, pero por un tema político o que excede lo científico, no la quieren aceptar. Y de hecho, lamentablemente tuvimos que escribir una respuesta a esa carta publicada criticando la guía porque el equipo metodológico no estaba contento con dejar las cosas así. Pero entonces la guía tiene esas cosas. Y por último, 2 cositas. Los precios que nos bajan ya bajaron un montón, No sé acá, pero en Argentina bajaron como un 50%. O sea, pasó con todas las tecnologías, se comoditizan al tiempo. Es verdad que no están acá bajaron 3 veces. ¿Cómo? 3 veces bajaron. 3 veces. O sea, los precios van yo estoy de acuerdo que nunca va a salir lo mismo que una carpetina Edwards. Estamos de acuerdo. Pero los precios van a ir bajando. Y por último, un comentario también que está relacionado a eso y resultados. La costo-efectividad está muy ligada a los resultados y al costo. ¿Qué se considera costo efectivo? ¿Alguien sabe lo que es algo costo efectivo? ¿Qué es costo efectivo? Costo efectivo en el sistema de salud de países desarrollados, llámese Estados Unidos, es cualquier terapia que por debajo de $50.000 incrementa un Quality Adjusted Life Years, ganado. ¿Bien? Si vos tenés menor costos o tenés peor resultado con el comparado, en este caso cirugía, aumenta la costo-efectividad. O sea, si la mortalidad quirúrgica promedio valvular pura que está bien, digamos que de aórtica es 5%, es 5%, los números de costo-efectividad cambian y puede ser costo-efectivo. Si el resultado es muy malo del comparador, a mismo precio puede ser costo-efectivo. Obviamente, los precios bajan también. O sea, las 2 variables son efectividad y costo. Entonces, vos me preguntás a mí, ¿cuál es la costo-efectividad en Uruguay?
Habría que analizarlo, pero con esos números, a mí uno se puede sorprender, puede llegar a ser costo efectivo. Gerardo. Hola, hola. No, toda su primera parte es independiente. No, lo único, lo final, tendría que haber anotado. Sí, tenemos la misma duda, ¿no? Por eso yo lo ponía ahí. No conocemos la costo-efectividad en Uruguay. Sé que bajó drásticamente, yo solamente veo las cotizaciones de los recursos de amparo que son estratosféricas, pero no sé el precio real de las válvulas, sé que bajaron mucho, pero sé que son mucho más caras que las válvulas quirúrgicas, eso es un tema importante para el regulador, y hay que hacer estudios de análisis de costo-efectividad para aquí, para Uruguay, que obviamente no son los mismos, eso que vos decías de $50.000, es un parámetro arbitrario que se establece y es útil para Estados Unidos, pero no es la misma. En Estados Unidos los cirujanos andan en Lamborghini, acá no. Entonces hay varios costos que cambian y el costo de efectividad de la TAVI tan similar en Estados Unidos o favorable puede perderse aquí en Uruguay porque los honorarios médicos, por ejemplo, no son los mismos y hay que tomar en cuenta cuáles son los resultados, que es algo que no conocemos, ¿no? Que conocemos de forma bruta, como tú decías, viste que se comunican en forma bastante no detallada, ¿no? Para los pacientes valvulares. Para eso es la incertidumbre que creo que tenemos y hay que ver, es un buen estímulo para ahora las dos ramas, quirúrgica e intervencionista, actuar de aquí en más de la mejor forma posible y es algo a evaluar en el tiempo. En función del tiempo, creo que vamos a tener que dar por terminada la mesa. Entiendo que está bueno seguir discutiendo y seguramente abajo va a seguir la discusión, pero se vienen las cardiolimpiadas y tenemos que seguir adelante. Bueno, muchas gracias a todos.